Damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado. Esta es nuestra sesión número 18 de nuestros foros digitales. El día de hoy, nuestra agenda va a tratar referente a la modificación del reglamento financiero MIPE, FAEN-MIPE, y las nuevas disposiciones tributarias que han salido en los últimos días. Hoy va a exponer el doctor Elvin Mendoza, es abogado especialista tributario, a quien le vamos a dar la palabra previamente. A él va a saludarnos el doctor Carlos Rodríguez Infantes, que es socio principal de Parque Russell Perú. Doctor Rodríguez. Gracias, Dani. Buenas tardes con todos. Hoy día tenemos una charla más. La semana pasada ha salido la modificación al reglamento del FAE-MIPE, que es uno de los fondos que creó el gobierno que han sido destinados para que las pequeñas, medianas y microempresas puedan tener algún tipo de financiamiento en toda esta época de pandemia y que no están trabajando. Y luego comentaremos algunas normas tributarias que han venido saliendo las últimas semanas sobre diferentes temas de impuesto a la renta, básicamente que hay algunos cambios. Técnicamente, de acuerdo al plazo para el vencimiento de la delegación de facultades es mañana miércoles, así que se espera hoy día una edición extraordinaria del peruano o mañana una cantidad de decretos legislativos adicionales a los que salieron el día domingo. Así que los dejamos ahora con el doctor Mendoza para la charla del día de hoy. Adelante, Edwin. Buenas tardes con todos. El tema inicial que vamos a desarrollar hoy día va a ser el tema del Fondo de Apoyo Empresarial MIPE. Como ustedes deben recordar en el tema, antes de iniciar la temática de lo que nos toca desarrollar, en el sistema que ahorita nos encontramos, el gobierno ha determinado dentro de los varios programas, porque no solamente son los que se van a mencionar ahora, sino hay otros programas más pequeños, pero han existido a la fecha dos programas básicos. El primero, que es el que vamos a desarrollar ahora, es el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, que fue más o menos, se publicó la primera norma el 20 de marzo de 1920 de este año, del 2020, y luego, dadas las circunstancias, cambia radicalmente de la forma como se tiene que analizar este fondo empresarial, el FAE-MIPE. Que ya sería mucho más centrado para el 27 de abril del mismo año. ¿Cuál es la naturaleza de este FAE-MIPE? Si originalmente tenía una percepción de apoyar a las empresas MIPE a un 50 o 60% de garantía, cosa que para la fecha de marzo no se esperaba todo lo que ya conocemos ahora como el tema de la reactivación empresarial, el fondo técnicamente no tuvo ningún tipo de efecto. Y mira que estamos hablando de un fondo que viene desde el 20 de marzo. Y para dicha fecha, un mes más o menos, días antes, se habría publicado el reglamento para que este se ejecutara, pero técnicamente no se ejecutó. Y tanto es así de que el fondo cambia su naturaleza y ya desde abril cambia una visión más cercana, como iremos viendo, al tema del segundo programa conocido como el programa Reactiva. El tema del programa Reactiva ya ha sido desarrollado anteriormente, así que vamos a exonerarnos de exponer ese tema. Nuestro tema de fondo de hoy, o la discusión del día de hoy, es el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, o llamado FAE-MIPE. La primera diapositiva, por favor. Algo que ya les he venido mencionando, la norma originaria es de marzo, con modificaciones a abril, y recién a partir de mayo, del 7 de mayo, se da el reglamento de operación del FAE-MIPE. ¿A quién está dirigido el FAE-MIPE o estos fondos de más o menos de 50 millones de soles? A todas las empresas que sean calificadas o determinadas como MIPE. Entonces, uno se pregunta directamente, ¿yo puedo ser MIPE? Entonces, vamos un paso más atrás antes de poder definir qué cosa es un MIPE.
Todos deben recordar de que para que seas un MIPE tienes primeramente que tener más de un trabajador, tener menos de 1.700 UITs anuales. Al 2019 más o menos sería de 7.140.000 soles promedio. Evidentemente tener las licencias correspondientes. Y hay un tema interesante, tienes que haberte registrado en el Registro Nacional de Microempresas REMIPE que tiene el Ministerio de Trabajo. Hay una discusión en este punto, porque y esto es un tema más técnico que práctico. Si bien es cierto, cuando una empresa recién inicia, tú tienes un número de RUC y ya como número de RUC tú te registras ante la SUNAT y todos estos elementos, pero adicionalmente la norma te dice que si tú quieres encontrarte dentro de este régimen REMIPE, puedes inmediatamente entrar e inscribirte en el mismo registro del Ministerio de Trabajo a través de la misma clave SOL o con más o menos el requerimiento muy similar al tema de la SUNAT cuando entras con clave SOL. Muy similar, simplemente te inscribes y ya estás dentro del régimen MIPE y con ello tienes todos los beneficios del programa, ya sea atender a tasas preferenciales en algunas entidades como empresas, tener programas de que el Estado como produce te va a desarrollar para que tú puedas ir y reiniciar como nuevo empresario. Esa es la forma general de lo que tenemos que entender como MIPE. Evidentemente, dentro de las que no van a calificar como MIPE, van a ser actividades como bares, discotecas, juegos de azar. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que tenemos que saber antes de entrar a lo que es el programa en sí. Ahora sí, la primera diapositiva, la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, Dani. Las entidades, ¿qué es lo que pasa? Para que pueda desarrollarse el tema del fondo, dado que es el Estado el que va a desembolsar las famosas garantías, primero hay una preevaluación de las entidades que van a generar estos créditos. En este caso tenemos, si bien es cierto, en el Reactiva teníamos a las entidades del sistema financiero, en el FAEMIPE vamos a tener a las cooperativas de crédito con crédito no autorizado a captar recursos o llamado también Registro Nacional de Cooperativas. Es decir, una persona que quiere acogerse a este beneficio puede ir ante un banco, puede ir a una caja municipal, puede ir también a una cooperativa. Todas en la medida que tengan dicha autorización, y estas son las condiciones de dicha autorización, pueden darte este crédito correspondiente. De forma rápida, dado que no es la naturaleza de entender cuáles son estas entidades, lo básico que tiene que tener es que estas entidades tienen que tener cierta solvencia y no tener problemas con entes reguladores como el que va a ser el caso de COFIDE. Todos estos préstamos y todo este desarrollo se va a realizar de cabeza con un administrador que va a ser COFIDE. Si bien es cierto, COFIDE es una entidad del sistema de segundo piso que no directamente hace préstamos, para la norma correspondiente va a ser el administrador de velar el tema de cómo se va a manejar todo este tema de los préstamos y cómo va a ser la entrega de garantías. Siguiente diapositiva. Condiciones de la garantía. Como ya habíamos mencionado, tanto las cooperativas como las entidades del sistema acreditadas para el FAEMIPE van a expedir certificados de garantía, que es la parte correspondiente o parte más importante con respecto al documento como una especie de título valor o un pagaré que va a sustentar el tema del préstamo.
Ahora, ¿cómo me dan el préstamo? ¿Me lo dan en dinero inmediatamente? No, te lo van a dar como una especie de línea de crédito. Esa es más o menos la naturaleza del FOAMIPE. Es decir, tú entras dentro de la validación de ser una empresa MIPE con las condiciones que iremos viendo, te van a dar una línea de crédito para que puedas de una u otra forma proceder a atender o poder entrar dentro de esta línea de pagos que te va a dar el programa. ¿Cuánto es el promedio de la garantía que te va a validar el Estado? Bueno, como originalmente señalamos, los MIPES usualmente, como parte del desarrollo de sus registros, tienen préstamos o realizan actividades ante entidades del sistema bancario o a través de cooperativas, como las mencionadas anteriormente. Ellos tienen más o menos un registro de deudas que pueda tener con dichas entidades. Esa información no solamente queda con el banco. Dado que el banco sabe que eres una MIPE, inmediatamente informa esto ante la propia entidad. Existe un registro MIPE donde se verifica cómo va el procedimiento y las deudas de cada una de las entidades MIPES, las deudas que vayan teniendo justamente, digamos, durante el año 2019. La condición de la garantía te va a señalar que dentro del promedio de deudas que puedas tener mensualmente en el año 2019, lo duplicas o lo multiplicas por 2 y eso más o menos va a ser la garantía máxima que te puede dar el Estado en castellano. Si yo, digamos, tengo en promedio mensuales de deuda en el año 2019 como MIPE ante cualquier sistema, ante un banco como una caja municipal, digamos un promedio de 5.000 o 6.000 soles, técnicamente el máximo que puedo pedir como préstamo tendría que ser el doble, es decir, 12.000. Entonces, en el caso que se me conceda o que la propia entidad me lo garantice, porque tiene que recordarse que el techo que te da la garantía pasa por una preevaluación dependiendo de la entidad a la cual tú solicitas. Si yo soy una empresa y tengo, siempre trabajo con una caja rural tipo A o trabajo con una caja municipal tipo A, y esa caja municipal sabe que yo soy un buen pagador, muy probablemente me valide esa posibilidad de pedir hasta 12.000 soles, como el ejemplo citado, para este crédito o este programa económico. Caso contrario, si yo voy teniendo ese crédito y voy a una entidad que evidentemente no me conoce, muy probablemente por más que tenga ese techo, la propia entidad me puede decir, ¿sabes qué? Sí, pero dentro de mi evaluación tú no eres un buen pagador y por lo tanto me rehúso a negociar contigo el tema del programa y puedes ir, si estás en un banco, te pueden directamente decir, ¿sabes qué? No vamos a ver su crédito, existen cajas municipales que podrían verlo, sí se podría. Entonces la recomendación en esta situación es que trabajen siempre con las entidades o las entidades con las que han venido trabajando. En la medida que hayan sido buenos pagadores, no van a tener ni un problema para cumplir con este techo de lo que es el promedio pago mensual de capital que te señala la norma como condición de garantía. El destino, el dinero que vayas a recibir, evidentemente son para capital de trabajo, que en castellano significa comprar los insumos, pagar todos los servicios, pagar todos los elementos que tú necesitas para que tu actividad siga funcionando. No está direccionado a créditos de consumo, créditos hipotecarios de vivienda o deudas que puedas tener con la propia entidad que te está dando el préstamo. La cobertura, existen hasta 2 límites de cobertura, una cobertura de 10.000, donde el Estado va a tener una garantía o te va a respaldar con un 98% de garantía, o sea, es bastante alto. Y otra, si tu monto puede ser entre 10.000 a 30.000 soles, tienes una cobertura de 90% de la cartera. Es bastante interesante y evidentemente esto va a respaldar a la entidad que te presta el dinero. ¿Por qué? Porque la empresa que te presta el dinero va a decir, oye, y si no paga y hay una deuda, digamos, de 90 días calendarios de atraso, la entidad que te ha realizado el préstamo, que puede ser un banco o una caja municipal, inmediatamente volteará al Estado y le dirá, ¿sabes qué?
la persona que le he prestado el dinero, que es un MIPE que ha calificado de acuerdo a tus normas, no ha cumplido con dichos pagos, así que yo vengo a ejecutar dicha garantía. Por eso es la importancia de la garantía que les mencionaba inicialmente. ¿Cuál es hasta el techo de la garantía que te puede dar el Estado? Va a ser 2 veces el promedio mensual de la deuda que tú puedas tener en el año 2019. Esa es la parte importante. Entonces, si yo como empresa no he tenido ningún tipo de préstamo, no existo en el sistema financiero, cero de ningún tipo, puedo acceder a este programa, muy probablemente tengas problemas. Porque el programa está diseñado para empresas o empresas MIPE que hayan tenido movimientos financieros y que hayan tenido deudas manejadas a través de estos sistemas, ya sea cooperativas o ya sea a través del sistema financiero, llámese bancos, llámese cajas rurales, cajas municipales. Cajas rurales sería un tanto absurdo de señalar, serían cajas municipales. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es más o menos la estructura de lo que la ley nos dice. Esto es solamente de forma general, para que sepan cuando hablan de fideicomisos, de qué diablos están, o de cuál es el tema que están refiriéndose. El fideicomiso es una estructura por el cual el Estado va a entregar el dinero, que en este caso es una garantía para que COFIDE como administrador vele dicha garantía y entregue solamente en caso de incumplimiento de pago a las entidades, llámese entidad del sistema financiero o la cooperativa por el incumplimiento de pago de los MIPES. Evidentemente, ¿eso qué significa? De que COFIDE va a verificar exactamente que la entidad, en este caso la entidad del sistema financiero, haya cumplido legalmente con haber evaluado previamente a los MIPES si cumplen o no cumplen con las normas legales. Si no lo cumplieran, es algo que se repite muy similar a lo que es reactiva, procederá inmediatamente a desconocer dicho préstamo que haya realizado la empresa y procederá simplemente a decirle a esa entidad, tú has realizado un préstamo bajo tu propio riesgo, puesto que no has cumplido con las reglas previas que te había señalado la norma para determinar si el MIPE que le ibas a prestar cumplía o no cumplía con las condiciones para estar en este programa. Es por eso que se reitera en esta situación, dado que es la entidad la que va a entregarte el dinero, esta entidad, al ser validada por COFIDE, va a tener mucho cuidado y va a ser muy receloso de cumplir con todos los requerimientos que te pide el programa. Por eso, además de los elementos mencionados anteriormente, hay que tener mucho cuidado con quienes van a ser beneficiados y de una u otra manera tener también la facilidad de que la propia entidad pueda entender que eres un buen pagador. Porque si la entidad determina que eres un mal pagador, por más que cumplas, muy probablemente no quiera meterse en este problema. ¿Por qué? Porque no es que le entregan de forma como un cheque en blanco el tema de la garantía COFIDE, sino que COFIDE va a evaluar si la actividad o la evaluación dada por esta entidad fue la correcta. Entonces, para evitarse problemas, ellos van a ser muy concretos, de mucho cuidado y simplemente van a entregar estas garantías a ya clientes conocidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entramos al tema en materia. ¿Cómo sé si yo soy un MIPE y soy el beneficiado? Lo que originalmente le señalábamos, el MIPE va dirigido a micro y pequeñas empresas, leas empresas que están dentro de este rubro que señalábamos que tiene que tener menos de 1.700 UITs, al menos hasta el 2019, en castellano 7.140.000 soles promedio, que a la fecha del 29 de febrero del 2020, en la clasificación de riesgos estés como normal o promedio potencial. Es decir, que seas un buen pagador, no que estés en una situación compleja. Si estás en una situación que no incluya estas, simplemente no hay que analizar más, simplemente no estás dentro del MIPE, el FI-MIPE. Para el caso del sistema financiero y no tienes una clasificación, la propia entidad del sistema financiero hace una evaluación 12 meses anteriores si tienes o no tienes la condición de normal o CPP. Si no la tuvieras, te validará como tal.
Pero si tuvieras una clasificación que no fuera esa, es decir, que tengas una clasificación menos o riesgosa, simplemente no entres a tallas. Dicha evaluación, curiosamente, es distinta para el tema de la evaluación del COPAC. Para el COPAC, que estamos en el tema de las cooperativas, ellos sí van a evaluar y te van a analizar previamente si corresponde o no corresponde. En este punto sí quiero incidir en algo. Si tú no tienes una línea de crédito, eres nuevo en el negocio y no entras dentro de esta clasificación, más allá de lo que diga la norma, y ese es un elemento reiterante, la entidad del sistema financiero y la cooperativa van a hacer una evaluación previa de ti. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren sí o sí es, primero, que le devuelvan el dinero y dos, en el último de los casos de incumplimiento y que COFIDE le entregue la garantía correspondiente, no tener problemas con COFIDE. O sea, ellos van a ser muy insidiosos en ese punto y por eso es que la primera brecha es convencer o por lo menos mostrar, de acuerdo a las normas señaladas, de que eres un buen pagador. Eso es el elemento más básico para el tema de las empresas beneficiadas. Otro tema adicional, que las empresas que obtengan dicho crédito de trabajo simplemente, evidentemente van a estar dirigidas a temas a capital de trabajo, no están dirigidas a lo que puede ser deudas con la propia entidad, algo que ya mencioné. Tampoco es entendido pagar para temas ajenos como deudas que puedas tener a futuro, como capitales o demás. No, simplemente son para que tu operación se reactive en un periodo de 6 meses y puedas seguir funcionando. Siguiente, por favor. Las empresas que no están beneficiadas, evidentemente, aquellas empresas vinculadas con el sistema financiero o el COPAC de forma directa. Como todos sabemos, las entidades del sistema financiero peruano, dado que son, como muchos bancos grandes, sociedades anónimas abiertas, tienen empresas vinculadas. Si un banco tipo A, dentro de su grupo económico, tiene a una determinada empresa, esa pequeña empresa no podía pedir, evidentemente, dicho crédito al FAEMIPE. Igual tampoco se habrán considerado a las empresas que tengan problemas con condenas contra la administración por tema de lavado y esta es la parte más importante, que tengan créditos garantizados con el Reactiva. Es decir, ambos programas son excluyentes. O estás en el Reactiva o estás en el MIPE. No puedes estar en ambas. Sí, esta es tal vez la parte más relevante para aquellos que quieran generar reestructuras de lo que pueden ser financiamientos de cara a este tema de reactivación de empresas que estamos viviendo a la fecha de ahora. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Para el tema del Reactiva, y ese es un tema interesante, que a diferencia en el caso del FAEMIPE, a diferencia del Reactiva, es que mientras que en el Reactiva los préstamos pueden ser son solamente en monedas soles, para el tema del FAEMIPE puede ser tanto en soles como en dólares. O sea, te permite que pueden ser ambas monedas. Evidentemente, el tema del préstamo de la moneda en dólares corresponderá al momento del desembolso. Esa es la parte más importante y evidentemente dicho FAE tiene hasta de duración dentro de las empresas que quieran incorporarse a este programa hasta el 31 de diciembre del 2020. El plazo de fideicomiso es algo que es tema que vamos a no tomarlo en cuenta, dado que es un tema entre las entidades con el COFIDE, solamente son de 5 años y adicionalmente, y esto sí es importante, el plazo de crédito del capital es de 36 meses y lo cual te incluye un periodo de gracia de 12 meses. Antes de las modificaciones que originalmente les señalaba, el plazo era de 6 meses. Ha sido modificado. De acuerdo a lo que, y esta es ya la parte final, de acuerdo a los elementos que hemos revisado, el FAEMIPE literalmente copia muchos de los elementos que se han visto en el Reactiva.
en realidad en bastantes elementos. La única diferencia, y tal vez la más importante, es que para que pueda ser calificado antes de que entres a este sistema, las entidades que van a hacer el préstamo son previamente evaluadas. ¿Por qué? Porque mientras en el proceso reactiva uno entiende que son bancos, que en muchos casos son bancos grandes, en el tema del FAEMIPE van a entrar hasta cooperativas y van a entrar hasta cajas municipales. Entonces, lo que quiere el Estado es saber de que los préstamos que se han realizado son a través de empresas sólidas que no tengan problemas y que el día de mañana no genere un problema de incumplimiento, ya sea del préstamo o ya sea de la devolución. Entonces, justamente por eso los primeros elementos de evaluación son primeros respecto a la entidad. Entonces, si yo soy un MIPE, me pregunto, ¿qué puedo hacer yo si necesito el dinero? ¿Me conviene reactiva o me conviene el FAEMIPE? Dependerá. Si escoges uno, simplemente, como ya se mencionó, no puedes escoger otro. Si bien debes recordar dónde va a tallar tu punto, el elemento que va a constituir el motivo de una decisión o la otra, va a determinar en la garantía. Si mientras en el FAEMIPE te dicen claramente de que tu préstamo va a estar en razón a tu promedio mensual de pago, ya sea si tu pago al 2019 mensualmente pagabas, tienes una deuda de pago de unos 2.000, vas a tener 4.000, podría convenir, pero volteas la página y vas a reactiva y en el reactiva te dicen, puedes escoger entre tu número multiplicado de pago de trabajadores multiplicado por 2 o el promedio mensual que tienes. Entonces dependerá de cuál es, según la evaluación de cada empresa, determinar cuál es la mejor garantía que te puede dar el Estado. Evidentemente, y esta es tal vez la parte más importante, es, ok, ya, yo escojo uno de los elementos. ¿Cómo yo sé si la tasa me conviene o no? Para el tema del reactivamiento, para el tema del FAE, MIPE, y solo me voy a centrar en el FAE MIPE para no confundirlo, porque si vamos a hablar de reactiva, podríamos combinar la temática y no ese es el objetivo. Para el FAE-MIPE, la tasa promedio a la fecha es entre 5 y 8% actualmente. Es decir, si yo voy a una caja municipal o voy a un banco y digo, ¿sabes qué? Quiero aplicarme dentro del programa FAE-MIPE, te van a dar más o menos ese promedio, de 4 a 8. Entonces tú dices, pero 4 a 8 es muy alto. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Porque los montos al ser empresas pequeñas que están manejándose a través de un programa como el programa MIPE, para las entidades financieras entienden que existe grandes probabilidades de incumplimiento de pago. Entonces, a más riesgo, más tasa. Bajo esa misma lógica, la tasa usualmente es de 4 a 6%. Yo puedo rebatir esa tasa, podría rebatirla, pero en este caso tiene que haber una frecuencia entre la entidad financiera a la cual uno solicita el programa FAEMIPE y tú. Le hace que ambos se conozcan, que la entidad sepa que tú eres un buen pagador y no tienes problema para ir y cumplir dichos pagos. En caso si lo tuviera, muy probablemente la entidad, por más que te conozca, dirá, ¿sabes qué? Cumple con todos los requisitos de ley, efectivamente, no hay ni un inconveniente para el expediente para darte validez en el tema de FAEMIPE, pero lamentablemente, dado que conozco tu historial, no te voy a tomar en cuenta y procedo simplemente a abrirte la posibilidad de que vayas a una caja municipal donde no te conocen. Entonces, la regla para este tipo de programas en general es primero, vean con el sectorista con el que están trabajando las condiciones que podría convenirles para una tasa interesante de pago, porque esa es la parte más importante, es cuánto puedes tú ir y cuánto puedes devolver a una tasa razonable. A la fecha, y es lo que se tiene por lo que está sucediendo en el día a día, sabemos que para el tema del FAEMIP está entre el 5 y el 8%. Concluido esta parte, ¿hay alguna pregunta?
Sí, sí tenemos algunas preguntas, doctor. Nos consulta Rachel, dice, entonces si como empresa nunca saqué un préstamo, ¿no voy a calificar para el préstamo FAEN-MIPE? Exacto. Sí, lamentablemente eso es lo que va a suceder. ¿Por Nos qué? pre- Porque lamentablemente para el FAEMIPE parte de una garantía. Y la garantía, ¿cómo se va a determinar? En base a tu promedio mensual de deuda de capital. Y ese deuda de capital, ¿dónde está? Está registrado en todas las operaciones financieras que tiene el propio registro MIPE. Cuando tú te inscribes en el registro MIPE, tienes un determinado número o un determinado código. Cada vez que tú realizas un préstamo, un pago, hay un incumplimiento, en ese expediente se van a formar toda tu situación económica real. Entonces, lo que el Estado te va a decir, ok, como yo ya conozco extraoficialmente cuál es tu situación, yo inmediatamente te digo que yo voy a garantizarte, de acuerdo a tus deudas del año 2019 en promedio mensual, 2 veces el mensual de esa deuda. Si yo tengo deudas, no tengo nada en ese tiempo, lo más probable es que la entidad te diga, ¿sabes qué? Pues no, el Estado, de acuerdo a este procedimiento, te dice 2 veces promedio de deuda. Tú nunca has tenido deuda, nunca has pedido un préstamo, no existes en el sistema financiero. Entonces, no hay razón o no hay una garantía que el Estado te pueda dar. Por lo tanto, si no hay una garantía, la propia entidad tampoco va a darte un préstamo si no está garantizado por el Estado. Entonces, ahí justamente radica el tema. Si yo no existo para el sistema financiero, lamentablemente para el FAEMIPE, de acuerdo a la precisión que prive de la propia norma, no entras a ser calificado como tal, no entrarías. Si entras, ya sería por un tema de préstamo que te pueda dar la propia entidad y tal vez la propia entidad, me refiero a la entidad a la empresa del sistema financiero, te pide una garantía adicional. Podría, sí, pero ya no estás dentro del programa. Eso es un tema completamente ajeno, porque el programa te condiciona a que tengas movimiento en el sistema financiero. Si no, es un poco más problemático. nos, nos preguntan también, doctor, ¿qué pasó con la evaluación del promedio de un mes de ventas del 2019 o las 3 veces del pago anual de salud? No, eso es reactiva. No confundamos, ¿ah? O sea, reactiva es un programa, existen 2 programas en el Perú, por lo menos 2 generales, que existen varios. Pero los más conocidos son el programa Reactiva y el programa FAEMIPE. Ambos son universos diferentes, no confundamos. Si yo de una u otra manera hago mención del FAEMIPE es para que tengan más o menos una idea, pero no confundir. Metodológicamente tiene que entenderse que FAEMIPE es como decir Alianza Lima y Reactiva es como decir la U. Si bien son equipos de fútbol, si bien son programas, ambos son completamente diferentes y tienen sus propias reglas. Para el tema del Reactiva, tienen que recordarse que para el tema de lo que es el préstamo, que en este caso la condición de cobertura de la garantía es 3 veces aportación de salud o pues, es que tú escoges, no es que fuese excluyente, o un mes de venta promedio mensual en el 2019. Son 2 procedimientos, mientras que en el Reactiva te hace una evaluación y te da la garantía de acuerdo a tus operaciones o de acuerdo a tu número de trabajadores. En el MIPE no evalúan esa condición para darte la garantía, evalúan tus deudas o tus movimientos de operaciones financieras que hayas realizado en el 2019 y sobre ese promedio lo multiplican por 2. Son 2 procedimientos, son 2 reglas diferentes. Son excluyentes. No puedes tomar uno y agarrar de uno para aplicar en el otro. No se puede. Por eso les planteo el ejemplo bien claro como para aquellos que entienden que una cosa es la U, otra cosa es la Alianza. Por más que sean equipos de fútbol nacional, ambos tienen reglas y ambos tienen diferenciaciones bastante claras. Entonces, si lo entendemos de esa manera, no nos vamos a confundir. El MIPE, por su propio desarrollo, es una cobertura mucho menor, evidentemente. Estamos hablando, para el MIPE, los montos son de 10.000 soles
hasta 30.000 soles. Originalmente era hasta 90.000. Se lo han bajado. ¿Por qué? Porque entienden de que son para pequeñas empresas que ahorita buscan reactivarse económicamente, no empresas que vayan a pagar deudas al sistema financiero, sino pequeñas empresas que simplemente necesitan sobrevivir a esta situación en la que nos encontramos. Esa es la naturaleza de estas entidades. Por eso es que muy probablemente para el tema del FAI-MIPE, la propia entidad no está direccionado a que la entidad que te dé la garantía sea un banco grande. Muy probablemente sea una caja municipal o un banco, pero no un gran banco. Acá no vale la pena decir nombre de bancos, pero muchos de estos paquetes financieros van a ser más interesantes a entidades que tienen especialización en microempresas, cajas municipales, bancos para microempresas. Ese es el universo de esos bancos. Por eso es que entra a tallar en este punto el tema de las cooperativas, a diferencia del otro procedimiento que era un poco más general. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, tenemos algunas preguntas más, doctor. O estoy en reactiva o estoy en FAI-MIPE. Una de las dos, Sí, ¿correcto? exacto. Sí, no, la propia norma te dice de que es excluyente. No puedes estar en las dos. Te va a decir o estás en uno o estás en la otra. ¿Por qué? Porque la intención del Estado es, primero, es lanzar un salvavidas a las pequeñas empresas para que puedan subsistir y que una empresa grande que puede tener tal vez una espalda financiera más fuerte no acapare el mercado y las deje en el aire. Por eso es así de cerrado. Entonces, busca la norma proteger para que las empresas, yo sé, todas las empresas ahorita no tienen una espalda financiera pues muy fuerte, pero digamos que las empresas MIPE tienen mucho más, se encuentran mucho más frágiles en esta época que las que tendrían tal vez un interés por el tema del reactiva, que como les mencioné es un universo que si tienen elementos muy comunes, están direccionados a operaciones un poco más grandes, tanto así como los montos de entrega. O sea, un FAI-MIPE, como les decía, estamos hablando de 10.000 soles que tú lo puedes pagar en 36 meses. Con 12 meses de gracia. Y tú dices, pero 10.000 es muy poco, yo quiero un poco más. O sabes que ya, pero no es 10.000, también puedo acá llegar a de 30.000. Sí, podrías, pero como le digo, para que llegues a ese monto, tienes que necesariamente haber utilizado dentro de tus deudas en el mundo financiero como MIPE, haber tenido un promedio más o menos de unos 15.000 para que llegues a esos 30, porque tienen que recordarse que se dobla, es decir, se multiplica por 2 tus operaciones que hayas tenido como deudas en el año, mensuales en el año 2019. Dado que es un universo un poco pequeño, muy poco probable, no muchos van a entrar dentro de ese grupo. ¿Alguna pregunta adicional? Nos preguntan, doctor, la tasa es entre el 5 y 8%, ¿es correcto? Sí, la tasa promedio más o menos es entre 5 y 8%. A la fecha sí, es al rebatir. ¿Qué es lo que pasa? Para poder entender estos programas tenemos, y es por eso que les mencionaba el tema del fideicomiso, que en términos generales, ¿qué cosa es? Es un mecanismo financiero de respaldo para el Estado. El Estado está dando una garantía, el Estado no te lo va a dar a ojo cerrado dicha garantía, necesitan mecanismos jurídicos de respaldo. Dentro de esos mecanismos jurídicos, van a haber dos tipos de contratos. Un tipo de contrato entre COFIDE, que va a representar los intereses del Estado, con estas entidades del sistema financiero. Y por otro lado, como segunda parte, tienes las entidades del sistema financiero con todas las empresas. En este caso, las empresas son MIPE. En el primer caso, ya hay un acuerdo de cuánto va a ser la tasa. La tasa más o menos entre el Estado y entre COFIDE y estas entidades financieras es del 4 al 6%.
Como es 4 al 6%, evidentemente la tasa que te vaya a aplicar la entidad va a ser una tasa un poco mayor porque tiene que ganar algo. No va a ser 4 al 6%. Por eso es que en promedio se entiende que puede ser entre el 5 y el 8 a rebatir. Es decir, puede darse el caso que te puedan dar 5%, sí, claro. ¿Y cómo obtengo que te den el 5%? De que la entidad con la que vayas a solicitar, acogerte a dicho programa, te conozca, sepa que eres un buen pagador. ¿Puede la entidad pedirme una garantía adicional? Podría, pero a diferencia del programa general que le habíamos mencionado anteriormente, para el tema del FAMIP, las microempresas entienden que tal vez agregarle un punto adicional o ponerle una garantía adicional podría darle más fuerza a no tener problemas de que le devuelvan el dinero, pero también podría generar ahorcar a la empresa. Entonces ahí entra a tallar mucho la evaluación de los bancos especializados para microempresas, donde dicen hasta dónde yo puedo ir y pedirle más a la entidad para poder tener la seguridad que me va a devolver la plata. Entonces ahí ya talla o ahí ya se determina justamente el conocimiento entre la entidad del sistema financiero y la empresa MIPE que solicita el préstamo. Nos consultan respecto a las tasas en reactiva, son rangos menores. ¿Cuáles son? Para el tema del reactiva, curiosamente, la tasa es de 0.5 a 1.98%. Y uno se pregunta, ¿y por qué en el reactiva, que es como les mencionaba, un procedimiento completamente, un programa diferente, puede ser 0.5 o 1.8, mientras que en el FAEMIPE, que es un programa también de asistencia económica, es una tasa mayor de entre 5 y 8? ¿A qué se debe? Por la naturaleza de la persona a la que está dirigida. Para las entidades dirigidas al tema de FAEMIPE, entiende que son empresas que recién están surgiendo. Y dado que existe un riesgo de que la empresa no le devuelva, da el tema de una mayor tasa. Es decir, si la empresa genera mucho riesgo de incumplimiento, la tasa será mayor. En cambio, si es una empresa que tiene muchos trabajadores, que tiene muchas operaciones, la tasa evidente será menor. Por eso es que, mientras que para el tema reactiva, no confundamos, reactiva es un programa ajeno al FAEMIPE, es una tasa del 0.5 a 1.98, bastante atractivo. Para el tema del FAEMIPE, que es el motivo de esta reunión, estamos entre 5 a 8%. Entonces, yo puedo ir y pedir que te puedan rebajar, digamos, a 4%. Si yo sé que al banco le ha costado un 4% este préstamo, yo puedo pedir más o menos un 4.2, dependerá de cuánto te conozca la entidad. Porque evidentemente el banco tiene que ganar algo, no va a ser el 4 sobre el 4%, sabiendo de que a ellos le ha costado eso. Entonces tiene que haber un monto adicional. Puede ser un monto de digamos, 5%, sí. Entonces la pregunta cae de cajón. Si me está diciendo, por un lado, de que hay una negociación previa entre el Estado y estas entidades, ¿por qué en uno el pago ha sido mayor que en el otro? Por una situación de cómo se da este tema de tasas. El Estado, a través de COFIDE o a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no a ciegas no determina una tasa. Ellos colocan un procedimiento que es medio complicado mencionarlo acá, pero es un procedimiento por el cual colocan una situación de todas las entidades que están interesadas en entrar en el programa. Y sobre esas entidades luchan por ver cuánto es la menor tasa que ellos podrían aceptar para entrar en el programa. Como les dije, primero, para entrar a estos programas, tanto de la reactiva como FAEMIPE, las entidades del sistema financiero postulan para ser entidades que califican y estar dentro de este programa. No es que todos los bancos, todas las entidades pueden hacerlo, no, son determinados. Y para poder entrar en ese pequeño club, necesariamente compiten. ¿Y cómo compiten? Proponiendo tasas. Entonces,
Para el caso del universo de MIPE, no muchas entidades están interesadas en este programa. Como no están interesadas en este programa, no hay una competencia de tasas. Por eso es el que mientras más competencia, el precio es menor, como en el caso de las tasas. Cuando no hay mucha competencia, muy probablemente la tasa sea mayor. Para el caso del FAMIP, no muchas entidades han postulado para entrar dentro de este programa. En esa situación, ese pequeño universo de entidades que son bancos especializados en temas de microfinanzas o empresas de tipo negocio MIPES, han calculado un monto promedio de 4 a 6 y en consecuencia ellos te cobran un agregado más. Por eso es que se habla de 5 a 8%. En la otra situación es un universo más grande. Por eso es que en este caso no es que el Estado o COFIDE haya determinado una tasa a ciegas, no, es una cuestión de negociación entre las entidades y el Estado y quienes se postulan para entrar dentro de este programa. Doctor, tenemos otra pregunta más. Nosotros somos una MIPE, iniciamos actividades en octubre del 2019. Desde allí en adelante hemos facturado 5.500 soles en promedio. No tenemos ningún crédito y en el 2019 no tuvimos personal en planilla. ¿Podríamos aplicar alguno de estos créditos? A ver, vamos por parte. ¿Me puedes repetir la pregunta? Primero me decías que es una MIPE. Ok. En ese universo podrías entrar al FAMIPE de acuerdo a determinadas condiciones. Según lo que indica en la pregunta, fue creada en octubre del 2019 ya. y desde allí facturo 5.500 soles mensuales en promedio. 5.500. Es decir, a ti no te conviene. Primero, si no tienes crédito en el 2019 con ningún banco, olvídate del FAMIPE, no te conviene. No vas a entrar tampoco. O sea, por apuros es meterse a analizar ahí. Ahí lo que podrías hacer, aun cuando es una situación pequeña, es entrar al programa Reactiva. Porque en el programa Reactiva, y perdonen, no quiero que confundan, programa Reactiva, diferente FAMIPE, ambos no se complementan, no. Tomas un camino, tomas el otro. Pero en el caso de la consulta o la pregunta, digo, la empresa si ve que no tiene operaciones financieras o no ha realizado préstamos, no tiene absolutamente nada registrado en el MIPE, evidentemente en el FAMIPE no le van a dar pues nada, simplemente lo verán bien, pero de ahí no va a entrar dentro del programa. Entonces, en esa situación, y dependerá de qué banco, porque ahí puede ser de que como no eres nuevo en el sistema financiero, el banco no te va a recibir con las puertas abiertas, va a evaluarte. Si bien es cierto, va a evaluarte, la probabilidad que puedes entrar en la cobertura, ya no FAMIPE, sino del programa Reactiva, será si no tienes trabajadores, porque si tuvieras trabajado en el 2019 y los pagos de aportaciones, lo multiplicarías por 3, cosa que es raro, porque deberías tener al menos un trabajador, porque si no, no eres un MIPE. Un MIPE necesita un trabajador. O sea, partamos de ahí. Los MIPEs, para que existan, tienen que tener al menos un trabajador. Si no, ni siquiera es MIPE. Entendamos, supongamos que tienes un trabajador. Esos pagos de aportaciones en el 2019 lo multiplicas por 3. Si es un monto muy pequeño, entonces ves la otra alternativa, que es tu venta, tu mes de venta promedio mensual en el 2019. Si tu promedio mensual es de 5.500, más o menos, ese sería tu cobertura y lo que te podría dar el banco. La cobertura va de la mano con lo que te da el banco. Más o menos te costas 98%, 95%, es casi más o menos. La cobertura va de la mano con el préstamo. Entonces, podría convenirte ahí, pero veo ciertas observaciones en ese punto. Hay que verificar, como le digo, para el MIPE, sí o sí tienes que tener un trabajador. Entonces, si tú me dices que no tienes trabajadores ahí, tal vez ahí hay un elemento más que falta detallar o habría ya de evaluarlo muy particularmente. Pero sobre lo que ahorita más o menos menciona, ese sería tu universo de acción. O sea, esas son tus dos posibilidades. Ahora, si yo digo, no me conviene el FAMIPE, me voy a Reactiva, lamentablemente, no es que lamentablemente, sino las entidades financieras no te van a entregar dinero por más que tú le entregues un bonito estado financiero,
primero van a evaluar qué cosa tienes. Y si aún tuviera dudas, la entidad financiera puede pedir una garantía adicional. Sí, claro que la puede hacer. ¿Por qué? Porque la entidad financiera es la obligada a verificar de que ese préstamo al final se ha devuelto. Porque la entidad financiera no le va a convenir ir, decirle, oye, ¿sabes qué le prestó a una persona, a una empresa? No cumplió con el pago, pero necesito que me devuelvas, me pagues la cobertura y garantía que tú habías prometido con estos programas. La entidad te va a decir, que en este caso es Cofidis, ok, te voy a entregarlo, pero primero quiero ver si efectivamente has hecho bien tu evaluación. Porque si yo encuentro algo que tú hayas realizado mal, tu préstamo ha sido bajo tu propio riesgo, no te doy ni una garantía. Entonces la entidad del sistema financiero pues no la va a pensar dos veces. Pues. Por eso es que si no te conoce, muy probablemente te pida una garantía adicional, por más que la ley no lo diga. Pregunta adicional. No tenemos más preguntas, doctor. Podemos continuar con la presentación, con el siguiente tema. El siguiente tema refiere a las modificaciones tributarias